Tenemos para ustedes nuestro bloque económico ESAN. A ver, vamos a analizar qué es lo que está pasando en el sector turismo nuevamente. Ya sabemos que está golpeado. Venía ya con prácticamente un knockout de pandemia y ahora el tema de las protestas y demás lo han dejado también bastante estragado, ¿no? En recesión, dicen algunos. ¿Qué es lo que se propone y qué dicen los especialistas? Otto Regalado es un especialista, profesor de ESAN, además Graduate School of Business, y vamos a hablar con él, lo tenemos enlazado vía Zoom. Ya lo vemos al profesor Otto Regalado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido En Contacto. Julio Fernández lo saluda, profesor. ¿Hay una recesión? ¿Se puede hablar de una recesión en la que estarían entrando los no pocos emprendedores que trabajan directamente en el sector turismo? Bienvenido. Muy buenas tardes, Julio. Un gusto saludarte y encantado de estar en el programa. En efecto, es una preocupación, como bien señalas, ¿no? Un sector que venía ya bastante golpeado después de la pandemia. El día de hoy justamente estuve analizando las cifras oficiales, ¿no? Del año 2022 y se veía una recuperación lenta, pero una recuperación que lamentablemente con los hechos de diciembre no se pudo cerrar el año como se hubiera querido, ¿no? Y hemos comenzado evidentemente muy mal, ¿verdad? Diciembre además, profesor, fue un desastre para la gente que se dedica al turismo, porque aguardaban para las fiestas de fin de año y también de cara a enero, que es el mes fuerte, recibir pues una gran cantidad de personas que llegan a los distintos puntos, pero esto fue totalmente lo inverso, ¿no? Y muchos incluso que se comunicaban con el programa decían, es la temporada más fuerte la que estamos perdiendo. ¿Cómo se puede interpretar eso de cara a lo que resta del año? Claro, aquí nosotros tenemos que analizar que nuestras vacaciones largas, ¿no es cierto?, las de épocas, vamos a decir, de verano, claro, las vacaciones escolares, ¿no?, eran, digamos, las más esperadas por todos los operadores para cerrar un buen año, digo, y comenzar pues con el pie derecho el siguiente año, ¿no?, esa recuperación. Más aún que tenemos los meses pues de enero y febrero de vacaciones y siempre Semana Santa, digamos que es una fecha también esperada. Recordemos además que el turismo es, digamos, un sector que se programa con alguna, digamos, con alguna anticipación, sobre todo si hablamos del turismo receptivo, porque son las personas que tienen que viajar desde algún lugar, ¿no es cierto?, separar sus vacaciones, y ante esta inestabilidad, esta inseguridad, muchos gobiernos incluso han recomendado a sus connacionales de no viajar al país. Y me refiero puntualmente a Estados Unidos, que sigue siendo el principal país emisor de turistas, ¿no es cierto?, hacia el país, ¿no?, hacia el Perú. Es verdad, porque, y acá se está hablando de dos escenarios, ¿no?, cada uno con sus particularidades. El escenario del turismo interno y del turismo externo, que es además el externo, este segundo caso, el externo, quienes mayor inversión hacen, ¿no?, cuando llegan y cuando van a los diferentes destinos. Quiero compartir con usted algunas cifras que siempre es importante repasar también. Y lo que se está manifestando, que el porcentaje de ocupación diaria, por ejemplo, en hoteles ha disminuido un 70% y se han cancelado, a la fecha se entiende, más de 525 vuelos internacionales. Claro, y si nosotros vemos en los precios de los pasajes, por ejemplo, de Europa a Perú, en estos momentos, están muy por debajo de los precios de mercado, ¿no? O sea, es una muy buena oportunidad de viajar en este momento. Pero claro, es porque los aviones están vacíos, ¿no? Hay menor demanda y lógicamente, al haber la misma oferta, los precios son buenos. Hay un tema ahí con las reservas que se han cancelado, ¿no? Acordémonos que estuvo cerrado también Machu Picchu por 3 semanas, ¿no? Entonces eso de alguna manera también impactó en las ganas de las personas por querer venir, porque no es que de la noche a la mañana, una vez más, los turistas van a llegar, ¿cierto? Esto se planifica y evidentemente genera un gran problema para las empresas, ¿no? Entonces ahí depende mucho del Estado y del sector privado, que ya tienen que tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Y aquí justamente estamos pensando en darles algunas recomendaciones a ellos, ¿no? Se hablaba, Otto, de que la Cámara de Comercio de Lima se había proyectado en unas pérdidas que estarían por encima, es decir, 1.700 millones de soles de pérdidas y contando. En efecto, mira, aquí podemos hablar solamente hablar de ocupabilidad de hotelera, ¿no es cierto? El sur estuvo
totalmente cancelado. Entonces imagínense la cantidad de personas. Un ejemplo que habíamos puesto era, por ejemplo, la Candelaria, ¿no es cierto? Que año a año mucha gente iba y los hoteles se preparaban, los inversionistas evidentemente tomaban las precauciones para atender el flujo de personas. Al cancelarse eso, pues eso impacta directamente en la pérdida de empleo, ¿no es cierto? El poder adquisitivo de las personas y todos los gastos que ellos evidentemente tenían pensado cubrir, no los van a poder hacer, ¿no es cierto? Recuperar en todo caso. Tenemos entonces ya el escenario totalmente graficado. No quiero abandonar la entrevista sin que usted, bajo los análisis que ha hecho de cifras y demás, nos pueda orientar en qué cosas o qué medidas puede tomar el Ejecutivo para poder, de alguna manera, diezmar, menoscabar esta caída que ha sufrido el gremio turístico. A ver, aquí hay dos grandes actores, ¿no? En efecto, el Estado, que tiene que velar pues por la sostenibilidad del sector, ¿no? Es un sector tan importante por la cantidad de empleos que genera. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es velar pues porque este programa que han lanzado con Punche Perú en efecto se cumpla y puedan a los inversionistas del sector favorecerles pues estos periodos de gracia y periodos de recupero de los préstamos tanto en Reactiva Perú como FAE Turismo, pero también temas de los impuestos, ¿no? Que siempre pues agobian a los digamos, contribuyentes. Y el otro tema, del lado del sector privado, es hora ya que decidan diversificar. Y para esto necesitan un acompañamiento. Me explico puntualmente. A los artesanos, que ya saben que no van a vender, se les debería capacitar para que exporten sus productos, buscando, ¿no es cierto?, mercados extranjeros y no esperar que venga la gente a comprar, sino que ahora con tantos marketplaces, con tantos portales que tenemos en Internet, se puedan exponer sus productos y vender. Y los hoteles, por ejemplo, que utilicen parte de la planta hotelera a alquilar, ¿no es cierto?, a todas esas personas que por pandemia se fueron al interior del país y ahora tienen que regresar por la presencialidad, por ejemplo, para que alquilen como si fueran unos departamentos, ¿no? Entonces, utilizar la infraestructura en otros mercados. Esas serían algunas de mis recomendaciones. Medidas de contingencia. Entonces, Otto Regalado, profesor de Sun Graduate School of Business, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Contacto, graficar este tema, exponerlo y ver también en cifras cómo venimos en cuanto al turismo. Muchísimas gracias por su participación. Este fue nuestro bloque económico ESAN.